Bien, entonces habíamos quedado la clase pasada viendo caminos hamiltonianos y ciclo, y también para Euler. Si, para repasar un poquito, entonces la problemática en la que se basaba Euler era esta de acá, en donde teníamos la ciudad de Kaliningrad, ¿cierto? Y la idea era cruzar, o sea, pasar, visitar todos los puentes sin repetirse, volver a pasar por un puente. Entonces aquí lo que yo tengo, esto se llama Inkscape, para quienes no lo conozcan. Em, es equivalente a algo que se llama Illustrator, si mal no recuerdo, que sería en la suite de Adobe, lo mismo que hacen en el Photoshop, pero el Illustrator es para hacer otro tipo de aplicaciones, no para editar fotos, sino que más bien para hacer imágenes vectoriales. En fin, con eso yo puedo hacer cosas como esta, entonces voy a dibujar nodos rápidamente. Voy a duplicar esto. Y otra forma de representar la ciudad de los puentes de Kaliningrado con, en realidad, ¿cómo se llama? Con las secciones de tierra, perdón, junto con sus respectivos puentes, sería algo como esto que estoy haciendo yo aquí. Y me voy a apoyar en esto entonces eh, para que veamos por qué se cumple lo que dijo Euler. Y este último aquí sería... Sí, creo que eso era lo que teníamos que hacer. Vamos aquí. Claro, fíjense que en realidad hay una porción de tierra, que esto sería como esta isla que está acá, ¿cierto? Al cual tiene 5 puentes, que vendría a ser esta de aquí. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puentes. Las otras, la de arriba tiene 3 puentes, esta de acá tiene 3 puentes y la de abajo también tiene 3 puentes. Entonces, en realidad tengo que, ya, eso es lo que tengo que hacer, tengo que eliminar este y este. Ahí sí. Ahí se supone que estoy representando, este tiene 5, este tiene 3, 3 y 3. ¿Ya? Entonces este es un grafo que, indiferente de cómo estén las secciones de tierra, en realidad a nosotros lo que nos importa son que los nodos representan algo y los arcos representan otra cosa. Entonces lo que decía Euler era de que para que yo pueda visitar sin repetir, eh, tengo que o bien tener un nodo en el cual eh, tenga una cantidad impar, o sea, en realidad debería tener dos nodos que tengan cantidad impar de puentes, o en realidad en este caso de arcos, y ahí podría realizar un camino, o bien todos deberían tener una cantidad par de arcos, y ahí también podría realizar, podría cumplir con la tarea y lo haría de forma cíclica. Pero si nos damos cuenta, este nodo que tenemos aquí, voy a ir anotando, este nodo tiene un grado 3. Está muy chiquitito. Tiene grado 3, este tiene grado 3 también. 3 y 3 y este tiene 5, perdón. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad aquí ninguno es par, ¿ya? Eh, y lo que dice Euler es que para que yo pueda, por ejemplo, hacer un ciclo, tendría que tener una cantidad par entre los nodos. Por ejemplo, voy a correr todo esto un poquito. Vamos a hacer un shift en 250, 351, allá. Si tuviera estos dos nomás, entonces ahora puedo realizar la tarea, súper simple de entender, porque parto en uno, voy al otro, ¿cierto? Tengo un puente para entrar a este y tengo un puente para salir, y vuelvo al origen. Entonces ahí se produce un ciclo de Euler, ¿ya? Porque todos tienen una cantidad par. Veamos qué pasaría ahora si es que yo tuviese esto de aquí. Ahora este tiene grado 4, ¿cierto? Este tiene grado 2 y 2. Entonces, Euler
según su propiedad, me dice que tiene que existir un ciclo de Euler. Entonces, más que poner aquí el grado, vamos a ponerle nombre a a los nodos. Vamos a poner que este es A, este es B y este es C, y este va a ser D. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería un ciclo de Euler para este grafo? Solamente considerando ABC. Voy aquí, voy a abrir el chat. ¿Cuál sería un ciclo, entonces, para el grafo que considera solamente los nodos ABC, que cumpla con visitar todos los puentes, que entre comillas para nosotros son todos los arcos? Sin repetirme, por supuesto. Ya voy de A a B, o sea que voy de aquí, de A a B, utilicé supongamos que ocupé este, ¿ya? Ok, luego voy de B a C y supongamos que ocupé este otro, ¿de acuerdo? Y luego empiezo a devolver de C a B por este, ¿cierto? Y luego finalmente de B a A, ¿de acuerdo? Entonces se produjo un ciclo. ¿Por qué? Porque partí en un nodo y terminé en ese mismo. ¿Se dan cuenta? Lo que hice fue venirme por los puentes, entre comillas, de la derecha y devolverme por los puentes de la izquierda. Y volví a donde partí. Entonces, lo que dice Euler es que cuando todos los nodos son de grado par, ¿ya? Existe un ciclo de Euler visitando los arcos, pasando por ellos, pasando por todos los arcos y sin pasar dos veces por el mismo, ¿ya? Por uno en particular. Es decir, nunca paso por dos veces por un mismo arco. Y lo otro que dice Euler es que si existe un nodo, o sea, si existen dos nodos de grado impar y todos los demás son de grado par, entonces existe un camino de Euler. Por ejemplo, si yo corro estos dos, ¿ya? Es súper fácil y evidente ver que hay un camino en donde yo visito todos los puentes sin repetirme, ¿ya? Parto en C y termino en A, o parto en A y termino en C, que justamente son los dos nodos que tienen grado impar, ¿ya? C tiene grado 1, A tiene grado 1, B tiene grado 2, ¿ya? Entonces, cuando tengo exactamente dos nodos de grado impar en un grafo, yo sé que parto en uno y voy a terminar en el otro que sea de grado impar, o bien parto en este, en A, y voy a terminar en el otro que sería C, que es el otro de grado impar. Entonces, ustedes van a decir, pero profe, lo está haciendo con muy poquitos arcos, eso está muy fácil, etc. Veamos qué pasa si es que ahora yo hago esto. Agrego ese ahí y agrego este acá. La pregunta es, ¿de qué grado son mis nodos? ¿Qué grado tiene el nodo A? 3, 3. ¿Qué grado tiene el nodo B? 5, 5. ¿Qué grado tiene el nodo C? 2. 2 y D también tiene 2. Sí. Entonces, en este grafo hay dos nodos que tienen grado impar y los demás tienen grado par. Según Euler, entonces debería existir un camino o un ciclo de Euler. En este caso tendríamos. Un camino. Sí. Entonces Euler lo que nos dice es que como hay solamente dos grados perdón, como hay solamente dos nodos de grado impar, todos los demás son de grado par, tiene que existir un camino de Euler. Y parto en A, que es uno de los impares, o parto en B, que es el otro de los impares, y voy a terminar en el otro. Si parto en A, debo terminar en B, y si parto en B, voy a terminar en A. ¿Quién me puede dar un camino de Euler? Obviamente ya les dije que tienen que partir en A o en B, no tiene sentido partir en C o en D. Ahí no, si parten en C o en D no van a encontrar jamás un camino. Podría ser A, B, C, B, D, A. A, B, C, me devuelvo a B, ¿cierto? De Mm. ahí podría ir a D y terminar en A. ¿Eso?
Ujú. ¿No debería terminar en B si partió desde A? Claro, debería terminar en B. Sí, pero llega, le queda un puentecito más. Mm, Si parto en A, por ejemplo, podría ir de A a D, de D a B, me devuelvo a A, porque me puedo repetir nodos. Lo que no puedo es pasar por dos veces por un mismo arco. Hasta ahora he visitado estos tres. De ahí vengo acá, acá, y de ahí me devuelvo y terminé en B. ¿Se entendió? Entonces voy a ir anotando el orden. Dije, ese primero, luego este, de ahí en el otro sentido ese, aquí y acá. Y Este ese fue el pasó por todos primero, los arcos, entonces un camino de Euler ya. este fue el segundo, este fue el tercero, este fue el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces, fíjense el sentido que yo le voy a dar. El 1 viene hacia acá, el 2 me devuelvo hacia acá, el 3 me voy hacia allá, el 4 vuelvo a bajar, el 5 bajo aún más y el 6 me devuelvo y terminé en B. ¿Ya? Se repiten los nodos, no hay ningún problema, pero jamás pasé dos veces por el mismo arco. ¿De acuerdo? En cambio, ¿por qué no podemos visitar todos los puentes de la ciudad? Porque me falta este arco. Si yo agrego este arco acá, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es imposible encontrar un camino o ciclo de Euler? Todos tienen grado impar. Todos tienen grado impar, perfecto. Entonces, como todos tienen grado impar, no hay ni un camino ni ciclo de Euler, ¿ya? Recordemos entonces, la definición es, va a existir un camino de Euler si y solo si existen solamente dos nodos en el grafo que son de grado impar. Y en cambio va a haber un ciclo de Euler siempre y cuando todos y absolutamente todos los nodos sean de grado par, ¿ya? Bien, entonces eso es Euler. No puedo repetirme los nodos, ¿cierto? Pero no puedo pasar dos veces por los arcos. Profe, ¿puede repetir la definición, por favor? Está anotado en la diapositiva. Está, mi diapositiva está aquí. Aquí está. Dice, sea un grafo conexo, entonces hay un camino de Euler, sí, solo si hay exactamente dos vértices de grado impar, se parte en uno y se termina en el otro, y hay un circuito de Euler, sí, solo si todos los vértices son de grado par. ¿Ya? Y Ya. el otro que, la otra definición que nos había quedado ahí en el tintero era Hamilton, ¿ya? Los caminos y ciclos de Hamilton, que son caminos simples que visita todos los vértices. Entonces, al final de la clase, había quedado la duda, pero me habían dicho así como, pero profe, si se cumple el de Euler, ¿cómo no se va a cumplir el de Hamilton? Veamos un ejemplo. Entonces, voy a borrar ese. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a duplicar acá. Y vamos a unir otras cosas. Bien, supongamos que este es mi grafo. Primero que nada, veamos cuáles son los grados de estos vértices. ¿Son todos pares o hay dos impares?
Todos pares, ¿cierto? Y como acabamos de decir, significa entonces que como todos son de grado par, debe existir un ciclo de Euler. Por ejemplo, yo podría partir en G, voy a, B, me devuelvo a G, ¿ya? Eso está permitido, y este triángulo ya lo cubrí. De G me voy a C, me voy a D y me devuelvo a G, este otro triángulo también lo cubrí, y luego voy de G a E, a F y me devuelvo a G. Y entonces cumplí efectivamente con un ciclo, partí en G y terminé en G, ¿de acuerdo? Y se cumple que hay un ciclo de Euler. Sin embargo, existe un camino de Hamilton o un ciclo de Hamilton. ¿Qué significa eso? Que ahora yo puedo pasar todas las veces que yo quiera por los arcos, pero no me puedo repetir pasar 2 veces por el mismo nodo. Y aquí obviamente no existe porque da lo mismo si, miren, fíjense que A o B son equivalentes entre sí en su conexión con G. Esto también nos sirve para repasar isomorfismos. En realidad A, B, F, E, C, D son todos nodos equivalentes, ¿cierto? El único aquí que es distinto es G. Todos los demás son equivalentes entre sí, todos tienen exactamente las mismas propiedades. Entonces, veamos qué pasa si yo parto en A. Y si demuestro que algo no se cumple para A, dado de que existe una relación de equivalencia para A, B, C, D, E y F, ¿cierto? Si demuestro que no se cumple para A, no se va a cumplir para ninguno de ellos. Entonces, A, por ejemplo, si parto aquí, podría visitar B, luego voy a visitar G, hasta ahí voy súper bien, ¿ya? Y luego supongamos que me voy hacia el F, bien el E, y ahí estoy frito porque me devuelvo al G. Entonces, con eso yo ya no puedo hacer nada más. Si parto de nuevo en el A y voy primero al G, ¿ya? Y después me voy al F y al E y me devolví al G. O si partí en el A, me voy al G, me devuelvo al B, voy a terminar de nuevo en el A, ¿ya? Y por supuesto que ocurre lo mismo si bajo hacia el CD que si utilizara el FE. Entonces, como aquí este nodo G tiene un gran nivel de conexión, estoy casi siempre frito y debo pasar por él. Por lo tanto, en este caso no existe un camino de Hamilton, y si no existe un camino de Hamilton, menos va a existir un ciclo. ¿De acuerdo? Pero sí existe un ciclo de Euler. ¿Ya? Entonces esas son las diferencias. En cambio, por ejemplo, veamos qué pasaría si yo tengo esto. ¿Existe ahora un camino de Hamilton? Sí. Sí, ¿cierto? Es súper fácil, puedo ir en orden alfabético incluso. Voy de A, B, C, D, E, F, G. ¿Ya? Ni siquiera tuve que pasar 2 veces por un mismo arco. ¿Y cómo se llama? Y con eso yo ya visité todos los vértices y estoy bien. ¿Ya? Agregando uno solo funcionaba, ok, borremos entonces, veamos qué pasa. Ahí funciona. Claro, voy A, B, C, D, G, E, F. Listo. Y ahora sí hubiese encontrado ahí un camino de Hamilton. No hacía un ciclo. Profe, para Hamilton entonces no importa que yo no pase por un mismo camino, o sea, por un mismo puente. Por un arco, claro. Es lo Puedes, mismo. o sea, en el fondo, en Hamilton, la restricción es que tú visites todos los vértices y no te repitas. ¿Ya? En cambio, la restricción sobre Euler es que tú visites todos los arcos y no te repitas. ¿De acuerdo? Y así como para Euler ¿Mm? teníamos habían como ciertas restricciones, por ejemplo, que fueran 2 Ya, vértices de grado impar o todos claro. los vértices de grado Para de Hamilton par. no hay reglas de ese estilo. Lamentablemente no hay. Ah, ya. Tenemos que buscarlo por fuerza bruta. Ok. ¿Quedamos entonces? ¿Entendieron bien Hamilton y Euler?
Claro, Marcos dice que si usamos un puente no lo volveríamos a usar porque volveríamos a un nodo anterior. Claro. Eh, claro, no puedo pasar dos veces por un mismo puente porque efectivamente voy a volver a un nodo que ya visité. Lo que pasa sí es que, o sea, lo que me refería con eso es que volviendo a los ejemplos de las ciudades, quizás podían haber dos puentes en realidad entre dos nodos y claro, podía devolverme, bueno, no sé, ahí en realidad esto ni siquiera deberíamos considerarlo, pero bueno, esa es la idea global. ¿Estamos? Bien. Entonces voy a cerrar esto y vamos a... bueno, lo voy a dejar ahí abierto por si lo volvemos a requerir mientras tanto. Entonces, voy a compartirle ahora solamente la diapositiva, que es lo que nos interesa. Y vamos allá. Entonces habíamos quedado en esta y es efectivamente lo que acabamos de repasar. Y continuamos entonces ahora con árboles, ¿ya? A ver, árboles. Árboles es un caso particular de grafos. Para quienes vayan a hacer estructura, o sea, estén haciendo estructura de datos ahora, se van a topar sobre todo con árboles de búsqueda binario, ¿ya? Y también los vamos a ver aquí un poquito, pero siempre la idea aquí en este curso en estructuras discretas es utilizar la definición más amplia de árboles. Así que ya les voy a ir explicando. Primero que nada, un árbol es un grafo, ¿ya? Un árbol es un grafo que cumple con ciertas particularidades. Y los grafos de tipo árbol los vamos a llamar T, que tienen también igual un conjunto de vértices y de arcos, y que cumplen con estas dos propiedades. Primero que nada, debe ser conexo, y segundo, no tiene ciclos, ¿ya? Eso se lo tienen que saber de memoria. ¿Qué es un árbol? Es un grafo que es conexo y que no tiene ciclos, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo tener, como estábamos hablando el otro día de las líneas de metro, tener, por ejemplo, un grafo que no sería conexo sería el que considere las líneas de metro del país. Por un lado estaría la línea de metro de Santiago y por otro las de Valparaíso. Como ese grafo no es conexo, entonces eso ya no puede ser en ningún caso un árbol. Y además, si viéramos solamente la red de metro de Santiago, tampoco es un árbol. ¿Por qué? Porque la red de metro de Santiago tiene ciclos. Y aquí dice que no puede tener ciclos un árbol. Y ahora, y aquí está la nota súper relevante, dice árboles es muy diferente a los vistos en estructura de datos. ¿Ya? Se va a llamar hoja a un vértice que tenga grado 1 y en caso contrario es un vértice interno. Dado que un grafo ya es un árbol, además se van a cumplir las siguientes propiedades. Para cualquier par de vértices existe solo un camino simple entre ellos. Además, al agregar un arco al árbol, sí o sí se va a formar un ciclo. Otras cosas, al eliminar un arco van a quedar dos componentes que a su vez son árboles. Y un árbol con al menos dos vértices tiene al menos dos hojas. Recordemos que las hojas van a ser los nodos de grado 1. Y el teorema 7, que es muy bonito, que también es de Euler, dice que la cardinalidad de los vértices es igual a la cardinalidad de los arcos es igual a la cardinalidad de los vértices menos 1 en un árbol, no así en un grafo que tenga ciclos, o en un grafo que tenga más de una componente, o que no sea conexo, si lo quieren llamar así. Entonces, para un árbol siempre se tiene que cumplir esto. La cantidad de arcos es igual a la cantidad de vértices menos 1. Entonces veamos para qué se utilizarían los árboles. Y en particular, hay algunos árboles, no todos, hay algunos árboles que tienen lo que vamos a denominar raíz. ¿Ya? Y en estos, la idea de los árboles que tienen raíz son árboles que tienen jerarquía. Muchas veces la raíz y los vértices internos tienen el mismo grado. Ya esto se les llama árboles M-arios, ¿ya? De grado M.
Entonces, aquí es donde viene la idea que yo les digo que van a ver harto en estructura de datos. En estructura de datos van a ver árboles con raíz que tienen grado 2. Entonces, como tienen grado 2, son binarios, ¿ya? Árboles binarios, porque tienen a lo más 2 hijos. En el nivel 0 va a estar la raíz, en el nivel 1 van a ser los vecinos de la raíz, y así sucesivamente hasta el nivel enésimo. La altura de un árbol es el máximo nivel K, donde K es un nivel no vacío, y un vértice es descendiente o ancestro de otro si está abajo o arriba en un cierto número de niveles. También se puede hablar de hijos o padres, si son vecinos directos. Entonces, aquí hay un pseudocódigo, ¿ya? La idea de los pseudocódigos es como, no sé, es para evitar entrar en las pequeñeces de detalles que tienen que ver con la implementación final. Aquí, como les dije, estamos viendo las cosas a nivel teórico. En otros cursos como estructura de datos, ustedes van a tener que implementar estas cosas y ahí se van a meter al detalle de si falta o no un punto y coma, de si, ¿cómo se llama? De si están haciendo bien el cast de un puntero o no. Aquí no, aquí vamos a hablar con palabras no. Aquí se tiene un puntero, punto. Cómo se resuelve ese puntero no importa. La idea es tener la idea global. Entonces, aquí vamos a recorrer árboles con raíz. Primero que nada, si B es hoja, vamos a visitar este vértice. En cambio, si B no es hoja, aquí hay dos opciones. Si estamos visitando en preorden, entonces vamos a visitar B ahora, ¿ya? Y luego para todo hijo X del vértice B que estoy visitando, vamos a ejecutar este mismo proceso. Es decir, esta es una función recursiva. Llamo a la misma función recorrer B. Y se acabaría. En cambio, si estoy realizando este algoritmo en posorden, no voy a ejecutar la línea 6 y sí voy a ejecutar la línea 10. Es decir, si yo no soy una hoja, entonces primero voy a visitar a todos mis hijos y cuando termine de visitar a todos mis hijos me voy a devolver a este método y me voy a marcar yo como visitado. De aquí hay dos teoremas. Si el número máximo de hijos de los vértices de un árbol con raíz es d y su altura h, entonces el árbol tiene a lo más d elevado a h hojas. ¿Ya? Y de aquí hay un corolario que dice que un árbol en el cual cada nodo tiene a lo más d hijos y tiene r hojas, tiene altura h al menos log en base d de r. Es decir, que h es mayor o igual que el techo del logaritmo de r en base d. Y si el árbol es completo, entonces h va a ser simplemente el techo del logaritmo de r en base d. Profe, no caché que eran las alturas de los árboles. Las alturas, ya, mira, aquí te va a quedar más claro. Porque aquí vamos a empezar a hacer ejemplos. Supongamos que o sea, esto primero que nada, díganme ustedes, ¿es un árbol? Sí. Sí, Sí. ¿Por qué? Porque es un grafo que es conexo, en donde estos son los nodos, por ejemplo, este a dos puntos B es un nodo, este B a C es un nodo, ¿ya? Entonces, este es un grafo que es conexo, ¿de acuerdo? Y además no tiene ciclos. Entonces, la altura, ¿ya? Se dan cuenta, aquí un nodo, como nos estamos dando cuenta, tiene a lo más dos hijos, el hijo izquierdo, el hijo derecho. Este nodo también tiene dos hijos, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Y aquí se produce que el hijo izquierdo ya no tiene más hijos. Y el hijo derecho tiene dos hijos, que a su vez cada uno de ellos ya no tiene más hijos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la altura? La altura viene a ser cuántos niveles tengo. Aquí tengo nivel 0, 1, 2, 3. Entonces esto tiene altura 3. Y veamos cómo sería la fórmula. La fórmula decía que si el número máximo de hijos de los vértices de un árbol con raíz es d, en nuestro caso d sería 2, porque estoy teniendo un máximo de 2 hijos, y su altura h, entonces el árbol tiene a lo más d elevado a h hojas. Entonces, aquí significaría que, como yo dije que la altura era 3, y los hijos eran 2, ¿cierto? Entonces quiere decir que a lo más tendría 8 hojas. ¿Y cómo podría obtener 8 hojas aquí?
¿Cuántas hojas tengo aquí primero que nada, en este árbol? 6. 6, perfecto. Las hojas son los nodos que tienen grado 1. Entonces, en estos momentos tengo 6 hojas. Tengo esta, que tiene grado 1, estas 4 de aquí abajo y esta de acá, 6. Entonces, lo que me dice esto, que como yo tengo altura 3 y cada nodo tiene a lo más 2 hijos, debería tener a lo más 8 hojas. ¿Y cómo se producirían las 8 hojas? Ya tengo estas 4, ¿cierto? Y para llegar a 8, este tendría que tener 2 hijos y este también Profe, ¿por qué tendría que tiene que tener 2 tener hijos. 8 hojas? ¿Ah? ¿Por qué tiene que tener 8 hojas? Tiene a lo más 8 hojas. Volvamos al teorema. Aquí dice, Ah, no si es el que número tenga que tener. máximo, claro, si el número máximo de hijos de los vértices de un árbol con raíz es d, en nuestro caso es 2, d vale 2, y altura h, que en nuestro caso dijimos que la altura era 3, entonces el árbol tiene a lo más d elevado a h hojas. D era 2 y h es 3, por lo tanto tengo a lo más 8 hojas. ¿De acuerdo? Y dice a lo más. Fijémonos qué pasaría si yo elimino estos que están aquí abajo, estos 4. ¿Cuál sería mi altura? 2. 2. ¿Y cuántos son el máximo de hijos que tengo por nodo? 2. 2 también, así que 2 elevado a 2 es 4. 4, y entonces tendría justamente 4. Este, este y ese, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende? Profe, Sí. que lo pregunté por el chat, pero prefiero por acá. Dime. Que siempre se saca del grafo la cantidad máxima de hijos que tiene un nodo, o también puede decirlo el enunciado, por ejemplo, que yo No, el ponía el ejemplo. enunciado también puede decirlo, claro. Yo Ah, aquí ya. podría haberles dicho de que se tiene un grafo que los vértices tienen lo más 3 hijos, pero les paso este como ejemplo. Ok, este cumple porque estaría diciendo, digamos, que tiene a lo más 3 y justo aquí se dio que cada uno tiene 2. Si tuviéramos el caso de 3, ¿de acuerdo? Y tengo altura 2, ¿cuánto sería la cantidad máxima de hojas que podría tener? 9, ¿o no? 9, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este podría llegar a tener un tercero acá, este un tercero acá, y este tener algo equivalente a este aquí abajito. Entonces me daría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que es el máximo que podría llegar a tener. Profe, no entiendo qué son las raíces. La De- raíz es donde yo parto. La raíz es única, ¿ya? Que en este caso es la parte más alta del árbol. Es un árbol que está al revés, ¿ya? Es así como se ha dibujado siempre. Siempre sé que choca la primera vez que uno ve un árbol porque dice, pero ¿por qué la raíz debería estar abajo? Pero bueno, la raíz está arriba, ¿ya? Y el árbol va creciendo hacia abajo. Sí, sí, estas van haciendo las ramas, ¿cierto? Y al final, hacia más abajo, tenemos las hojas, ¿ya? Esa es Entonces, la idea. D es la cantidad de arcos que puede tener un nodo. La cantidad de arcos que puede tener un nodo son la cantidad de hijos, claro. La definición que está aquí, Es que dice raíz D, entonces no. no, dice que si el número máximo de hijos de los vértices de un árbol con raíz es D, ¿ya? Ah, ya Entonces, entendí. D es la cantidad, y estamos hablando de un árbol con raíz, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un árbol y decimos que tiene raíz, siempre va a tener una sola raíz, no puede tener dos raíces. Y lo que dice aquí es que cuando, en el caso de un árbol con raíz, si es que el máximo de hijos es D,
y su altura es h, entonces el árbol tiene a lo más de elevado a h hojas. Se puede leer de esa forma también. Y de nuevo, si este fuese un árbol, ¿cierto? Que puede tener, cada nodo puede tener 3 hijos, y llegamos hasta el tercer nivel. O sea que esto tendría ¿qué altura ahora? Si es que estoy parado aquí abajo, ¿qué altura tendría mi árbol? Es 3, ¿cierto? Que en el fondo son los niveles, ¿cuántos arcos tengo que llegar hasta llegar a una hoja desde la raíz? Lo más profundo que yo, desde la raíz, ¿cierto? Llego a una hoja. Entonces aquí vemos 1, 2, 3. Entonces si yo tuviera un árbol trinario, es decir, que cada nodo puede tener a lo más 3 hijos, y yo sé que la altura es 3, entonces este árbol, ¿cuántas hojas podría llegar a tener? 27, ¿correcto? Entonces, piensen que, ¿cómo llego a esas 27? Primero que nada, agrego aquí un tercero, ¿de acuerdo? Así que este ya tendría 3. Lo mismo para este, otras 3, pero aquí abajo me falta agregar otro, que también va a tener 3. Así que esto ya me agregó 9, ¿de acuerdo? Como este me agregó 9 y puedo tener 3 como él, entonces 9 más 9 más 9 me da 27. ¿Estamos claros? sí. Perfecto. Entonces, em, volvamos a esto, a ver si se cumple esto. Dice que en un árbol, entonces, la cardinalidad de arcos es exactamente la cardinalidad de vértices menos 1. ¿Se cumple eso en este árbol? ¿Cuál es la cardinalidad de arcos? 10. 10. 10, ok, lo vamos a anotar. Entonces, la cardinalidad de E es 10. La cardinalidad de los vértices, ¿cuántos tengo? 11. 11. Y 11 menos 1, 10. ¿Cierto? Entonces, se cumple, efectivamente. Veamos cuáles eran las otras propiedades que habíamos visto. En la anterior dice, para cualquier par de vértices existe solo un camino simple entre ellos. Entonces, y al tiro, veamos esto también, al agregar un arco T vamos a formar un ciclo. Entonces, si por ejemplo yo quiero ir de este a este que está aquí arriba, no hay más opción que ir de aquí hacia arriba, de acá hacia allá, de ahí hacia acá y de acá hacia acá. Como no hay ciclos, no hay más que un camino para ir de un nodo a otro. Y esto se cumple a lo largo de todo el árbol, ¿ya? Si quiero ir de este a este otro, entonces obligadamente aquí tengo que subir, 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 y aquí comienzo a bajar, 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 ¿ya? Siempre va a haber un único camino entre todo par de nodos en un árbol. Y lo otro era que si yo agrego un arco, no importa cuál, voy a generar un ciclo. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, si agrego entre S y S, ya ahí genero un ciclo, que sería entre BC, este otro BC y este AB. Ahí se generaría un ciclo. Por ejemplo, si agrego una unión entre este que está aquí y este que está en el otro extremo, también genero un ciclo. ¿Dónde está? Está de aquí, ir hacia acá, hacia arriba, arriba, y me devuelvo, bajé y aquí volví al mismo. Entonces ahí se me generó un ciclo. Entonces, esas son las propiedades que se utilizan muchas veces para verificar que algo es un árbol, ¿cierto? Y cuando sabemos que es un árbol, entonces vamos a ver al final que tenemos hartas propiedades bien interesantes para ellos.
Y luego las otras cosas que se mencionaban con respecto a árboles, era que si elimino un arco van a quedar dos componentes que a su vez van a ser árboles, y un árbol con al menos dos vértices tiene al menos dos hojas. Volvamos acá. Claro, entonces, si elimino un arco cualquiera, ¿ya? Yo sé que se me van a generar dos componentes. Va a quedar, si elimino este, por ejemplo, me va a quedar por un lado todo este árbol, ¿ya? Y por otro lado este otro árbol de acá. Y lo que decía era que si tengo un árbol con al menos dos nodos, ¿cierto? Tengo dos hojas, ¿no? Algo así, ¿cómo era? Un árbol con al menos dos vértices tiene al menos dos hojas. Veamos qué pasa con esto. Volvamos a dibujar. Voy a compartir mi pantalla acá. Y hagamos que esto sea un árbol. Entonces, como no puede tener ciclos, vamos a eliminar ese. Vamos a eliminar este. Ah, pucha, ese era todo uno. Bueno, igual. Vamos a eliminar este. También debe ser grande. Ese de ahí. Bien, entonces voy a agregar ahora para que esto sea un árbol. Esto que está aquí es la definición más amplia de árbol, ¿ya? Alguien podría pensar que G es la raíz, pero no necesariamente. Quizás A es la raíz. En el que estábamos viendo anteriormente era un árbol con raíz. Este podría ser un árbol cualquiera, ¿ya? En donde no hay una raíz por defecto. Entonces, como este no tiene una raíz por defecto, me gustaría saber qué pasa con las hojas. ¿Cuáles serían las hojas aquí? B, E, C y D. B, E, C y D. Efectivamente, porque las hojas son las que tienen grado 1, ¿ya? Entonces, estas cuatro serían hojas, mientras que todas las demás son nodos intermedios. Bien. ¿Qué más? Ah, lo que queríamos comprobar era que en un grafo de al menos dos vértices habían al menos dos hojas, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente aquí se cumple, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo tomara, si elimino, ¿cuál me conviene eliminar? A ver, veamos qué pasa si elimino este. Enfoquémonos en este árbol, ¿ya? En el AB. Pensemos que el resto no existe. AB solamente existe. Claro, tengo un árbol que tiene dos vértices y hay efectivamente dos hojas, ¿ya? Lo otro que decía esto era, claro, un árbol con al menos dos vértices tiene al menos dos hojas. ¿Qué pasa si yo empiezo a agregar ese, por ejemplo? Ahí ya en realidad, ya, ¿cómo se llama? Se va a extender para siempre, digamos. O sea, siempre voy a tener al menos dos hojas. Profe, ¿Mm? ¿por qué el ejemplo que habíamos visto antes en las diapositivas tenía raíz y este no necesariamente tiene una? Porque hay árboles con raíz y árboles sin raíz. Va a depender del tipo de aplicación que nosotros queramos ver, ¿ya? Ah, ya, pero esto no se puede ver en el grafo entonces. No, eso yo se los tengo que decir. Sea este un árbol y sea F la raíz, por decirles algo, ¿ya? Y ahí ustedes dicen, ah, ok, F es la raíz. Entonces, F tiene dos hijos. Tiene al hijo que es el E, que a su vez ya no tiene más hijos, y el hijo que es el G, que tiene tres hijos, de los cuales dos van a ser hojas, y tiene otro que, si bien no es hoja, tiene un único hijo que también es una hoja. ¿De acuerdo? Entonces, esto da lo mismo como yo lo dibujé. Si pongo, perdón, voy a borrar eso. Si mi nodo G lo pongo aquí, no porque esté más arriba va a ser raíz, ¿ya? Esos son errores comunes. Lo que yo diga que es raíz es lo que va a ser raíz.
Y aquí vamos a modificar esto. No es muy bonito este árbol, pero sigue siendo un árbol. ¿Ya? El que vimos, en el que estaba mostrándoles yo, ese es un árbol, como tenía todos los nodos, tenían a lo más 2 hijos, entonces ese de hecho es un árbol binario, que es como los típicos que van a encontrar en estructura de datos. ¿Ya? Entonces, devolvámonos a las diapositivas. Acá. Bien. A ver qué pasó. Compartir. Ya, ahí sí. Bien, entonces, en realidad tuve que avanzar un poquito más rápido porque les quería llegar a mostrarles un árbol, porque si no estábamos hablando muy en el aire, y por eso no saltamos al árbol que ya vimos, pero aquí vamos a empezar a ver algunas aplicaciones. Por ejemplo, los árboles de decisión. Un árbol de decisión representa una secuencia de decisiones y los posibles resultados de estas. Se comienza en la raíz, ahora volvemos a hablar de árboles con raíz, pero no todos los árboles tienen raíz, y los vértices son las decisiones y las hojas van a ser los resultados. Entonces, por ejemplo, esto quiere decir que voy a comparar A con B. Si A es menor que B, me voy por el camino izquierdo. Si A es igual a B, me voy por el camino derecho. Y si A es mayor que B, me voy por el camino de la derecha. Entonces aquí se pregunta, ¿cómo es el árbol de decisión para ordenar 3 números A, B y C que son diferentes? Es justamente el árbol que ya vimos. Aquí voy a comparar A con B. Y dije que me iba a ir entonces el menor que va a ir hacia la izquierda y el mayor que hacia la derecha. Entonces, si A es menor que B, me vengo hacia acá. Y aquí ocurre, si B es menor que C, entonces ocurre que A es menor que B y menor que C. Y ese sería el orden. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí este camino son todos los que A es menor que B. Y este camino, a su vez, es que B es menor que C. Por transitividad, entonces el orden natural es A, B, C. ¿Ya? En cambio, si me voy por el camino derecho, significa que B no es menor que C, y como son distintos, en realidad B es mayor que C. Y entonces ahí necesito hacer una tercera pregunta. ¿Qué pasa entre A y C? Si A es menor que C, entonces el orden va a ser ACB, y en caso opuesto va a ser CAB. Entonces así nosotros podemos generar, como bien lo dice su nombre, un árbol de decisión, en donde en función de lo que ocurre aquí, voy a tomar un camino y si no, voy a tomar el otro camino. No necesariamente los árboles de decisión tienen 2 caminos. Como vimos aquí, este tiene 3 y este también es un árbol de decisión. En el caso menor que, igual o mayor que. ¿Ya? Y pueden tener más caminos. Ya puede ser un árbol cualquiera con raíz. Va a depender mucho de la aplicación. Por ejemplo, si volvemos a esto del ajedrez, ¿se acuerdan que partimos hablando del ajedrez en un momento? Si pusiéramos el árbol de decisión del primer jugador, en realidad para partir tiene 20 opciones distintas, tiene 20 ramas. Mover el peón de más a la izquierda en 1 o 2 espacios, esa es una segunda rama. Mover el peón que está al lado en 1 o 2 espacios, y así para cada uno de los peones. Y luego mover un caballo con una salida o con la otra, y el otro caballo con una salida o con la otra. Entonces, aquí, si queremos hablar del ajedrez, para que se den cuenta, tenemos un nodo que ya tiene 20 hijos, solamente él. Si se dan cuenta, la forma, y no quiere decir que todos los hijos van a tener 20 nodos, incluso hay veces que vamos a llegar a algunos nodos en particular que podrían tener, no sé, 80 formas de continuar, y van a tener por lo tanto 80 hijos. Y es por ello que el árbol de decisión para jugar ajedrez no se puede generar completamente porque es demasiada memoria, demasiado recurso, es imposible. Son demasiadas combinaciones las que hay que considerar. Bien.
Otro tipo de aplicación que tienen los árboles, y esto se utilizó mucho cuando teníamos realmente poca memoria disponible en el computador. O sea, estamos hablando de cuando la memoria RAM era de medio kilobyte, ni siquiera megabyte. Hoy en día las memorias RAM son de gigas, las memorias RAM, imagínense. En su momento, ¿cómo se llama? Bill Gates dijo, bueno, en los años 90 dijo, no veo quién podría necesitar un computador que tenga más RAM que, ¿cuánto fue lo que dijo? Ya ni me acuerdo el número, pero fue así como 512 kilobytes. ¿Quién va a querer más que 512 kilobytes de memoria RAM? ¿Para Ajá. qué? ¿Para qué? Así no tiene sentido. Y 512 kilobytes, imagínate, ni siquiera un megabyte, ni siquiera, o sea, ni Pero siquiera kilo. podrían cargar ni un tercio de un MP3 en su memoria RAM de un computador si le hubiésemos hecho caso a Bill Gates y no hubiésemos quedado pegados ahí. Entonces, cuando teníamos ese tipo de problemas, buscábamos utilizar, digamos, la memoria, digamos, de forma óptima, ¿ya? Y eso se hace, y eso se logra con árboles. En el fondo, supongamos que yo tengo una operación aritmética, que es A dividido en B más B por I menos C, y todo eso multiplicando a el negativo de sumar U y B. Entonces, una representación de realizar esta operación aritmética sería la siguiente. Voy a sumar, ¿cierto?, el resultado de dividir A por X, y eso está en esta rama. Y eso lo voy a sumar con restarle a lo que está a la izquierda, que es el resultado de B por I, le voy a restar el resultado de C por poner en valor negativo el resultado de la suma de U y B. ¿Ya? Entonces aquí la pregunta, y este fue la persona que resolvió este problema, es de apellido Seti, y entonces necesitamos encontrar la mínima cantidad de registros, es decir, espacios en memoria, para resolver esta operación aritmética. ¿Ya? Si nos damos cuenta, esta operación aritmética tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. ¿De acuerdo? Obviamente que si yo tengo 7 registros, 7 casillas para guardar estas variables, en realidad lo resolví inmediatamente. ¿Ya? Si me sobra la memoria y tengo 7 casillas para guardar estos valores, entonces ya resolví todo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la menor cantidad de registros que necesito para poder resolver esta operación? Ese es el algoritmo de SETI. Por ejemplo, para resolver esta suma, ya yo necesito de 2 registros, porque tengo que cargar en un registro U y en otro registro B. Y luego puedo sumarlos y el resultado de la suma dejarlo en el primer registro. ¿Ya? Y si lo dejo en el primer registro, la pregunta es ¿cuántos registros más? Ahora dejé un registro disponible, el segundo registro quedó disponible, la segunda cajita. Así que en la segunda cajita podría cargar el valor de C en la segunda cajita. Y bueno, primero resolví el negativo, eso no fue necesario cargar otra cajita, pero ahora multiplico ese resultado por C. Por lo tanto, para calcular C por menos U más B, no necesité 3 cajitas, necesité 2. ¿Se dan cuenta? Primero ocupé esta, una para este, ahí llevo 2, y el resultado lo dejé en la primera y liberé una cajita. Luego cambié su signo a negativo, así que eso en realidad se hace en la misma cajita. Y luego en la cajita que tenía disponible, cargué el valor de C y multipliqué los dos, ¿cierto? Y el resultado lo volví a guardar en la primera cajita. Así que ahora me quedé con el resultado de C por menos U más B en una cajita y además tengo una cajita disponible. Entonces la pregunta es, ¿cuánta es la cantidad de cajitas que necesito para resolver esta operación aritmética? Dos. ¿Con 2 me basta? 3.
¿Ok? Veamos por qué con 2 no se puede. Ya habíamos dicho, veamos esta rama, ¿cierto? Esta rama me está indicando, yo ya sabía que con 2 lo podía lograr, ¿de acuerdo? Pero al obtener el resultado de todo esto, en una cajita dejé el resultado y tengo otra cajita disponible, ¿de acuerdo? Ahora necesito calcular esta rama para que cuando tenga el valor de esta rama, se lo voy a restar, perdón, al valor de esta rama le voy a restar lo que ya tenía guardado en la otra cajita. Entonces ahora para calcular el valor de esta rama, veamos qué puedo hacer. Cargo B, ¿cierto? En la cajita que me queda disponible. ¿Y Y qué pasa? No tengo cajita para Y porque tengo una cajita para todo esto y tengo otra cajita para B. Y ahora acaba de ocurrir de que si yo quiero multiplicarlo por Y necesita una tercera cajita, sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que generé mi tercera cajita, hago B por I y ese resultado lo voy a guardar en la cajita 2. Entonces, al resultado de la cajita 2 le voy a restar el resultado de la cajita 1 y el resultado de eso lo voy a dejar en la cajita 1. Y ahora tengo todo este subárbol gigante, este árbol bien grande, en la cajita 1. Y tengo disponibles las cajitas 2 y 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace ahora SETI? Dice, ok, para resolver esta suma, como ya tengo el valor de todo este subárbol, tengo que obtener el valor del otro subárbol de la izquierda. Y este lo que va a hacer es, necesito una cajita para A. ¿Tengo cajita disponible para A? Correcto. ¿Tengo cajita disponible para X? También. Ok, cargo A y X. Calculo A dividido por X. Y ese valor lo voy a dejar en la cajita 2. Entonces, ahora voy a decir cajita 2 más cajita 1 y encontré el resultado final. Entonces, como en su máximo momento llegué a necesitar 3 cajitas, ese es el número de SETI. ¿De acuerdo? El problema, sí, es que nosotros lo logramos para este árbol que aparece aquí. Pero, ¿cuál es el algoritmo? Si yo les pasara cualquier expresión aritmética, ¿cuál es la lógica para determinar cuál es el número de cajitas? ¿Cómo llegaron a ese 3? Entonces la respuesta es lo siguiente. Dice, aquí nacen los números de SETI que permiten determinar la mínima cantidad de registros para evaluar una expresión aritmética. En cada nodo se calcula el número desde las hojas hasta la raíz como. Si ambos subárboles necesitan la misma cantidad de registros, n, entonces el número de SETI de ese nodo va a ser n más 1. Si los subárboles necesitan una cantidad de registros distintas, entonces el número de SETI de ese nodo va a ser el mayor entre ellos. En el ejemplo anterior era 3. Entonces, veamos por qué es 3. Aquí está anotado. Fíjense que lo que dice esto es que si para calcular un nodo, el número de SETI de un nodo, yo tengo un empate entre los subárboles, entonces me voy a quedar con el empate más 1. Entonces, este, por su lado, no tiene más hijos, así que yo sé que este necesita 1 y este también necesita 1. Entonces, como tengo 1 y 1, me quedo con 1 más 2, 2. Esto es una línea recta hacia arriba, así que mantengo los 2. Y este necesita 1 y este necesita 2. Y dice que cuando, SETI dice que cuando no son iguales, este necesita 1 y este necesita 2, me quedo con el más grande, 2. ¿De acuerdo? Para calcular este, necesito calcular este valor. Este, por sí solo, indiferente de lo que venga del lado derecho, yo sé que para este necesito 1 y para este necesito 1, empatamos 1 y 1, ¿cierto? Así que el de arriba va a necesitar 2. Y ahora que conozco que este es 2, empaté con el de al lado. 2 y 2, así que me tengo que quedar con 2 más 1, 3. Y ahí fue efectivamente cuando yo dije necesito 3 registros, ¿se acuerdan?
Ahora, una vez que tengo este, para calcular el número de SETI de este, tengo que venir hacia la izquierda. Y para calcular este, tengo que ver a sus hijos. Sus hijos necesitan 1 y 1, empataron. Como empataron, este necesita ese número más 1, 2. Y aquí tengo que coger, si, como no empatamos, el 2 con el 3 no son iguales, me quedo con el máximo entre ellos, 3. Y ese es el número de SETI, que corresponde al número de registros, o en realidad a al mínimo número de registros que necesito para calcular esta expresión aritmética. Y lo que ven al lado derecho, estas instrucciones de código, son instrucciones en assembler, que son los lenguajes más de bajo nivel. Cuando uno habla de bajo nivel, no habla así de que son, ¿cómo se llama? De que no tienen clase o algo por el estilo. Hablar de bajo nivel en el computador es que uno está más cerca de trabajar con los bits, con los impulsos eléctricos como tal, ¿ya? Con ¿cómo se llama? Con instrucciones de base. En cambio, cuando uno habla de lenguajes de alto nivel, es cuando uno está trabajando sobre capas de capas de capas de capas de lenguaje. Por ejemplo, hay lenguajes que se programan encima de otros lenguajes. Y por lo tanto, claro, mientras más arriba esté, se dice que es de más alto nivel, pero eso no quiere decir que sea mejor ni peor, ¿ya? Entonces, estas instrucciones son básicamente como assembler, y aquí yo le estoy diciendo al computador, mueve al registro 0 el valor de la variable u, ¿ya? Claro, Python es de alto nivel. Entonces aquí yo le estoy indicando al computador instrucciones que ya van derechamente a la memoria, como tal. Esto va a decirle, utiliza el registro 0 y en él pon el valor de u. Aquí utiliza el registro 1 y en él pone el valor de b. Luego dice suma, deja el resultado en R0, de sumar R0 con R1. Luego multiplica -1 por R0 y eso déjalo en R0. Luego carga C en R1. Luego multiplica R1 por R0 y el resultado déjalo en R0. Se va leyendo de derecha a izquierda. Luego carga B en R1, carga Y en R2, multiplica R2 por R1 y el resultado déjalo en R1. Luego resta a R1, resta el R0 y el resultado déjalo en R0. Luego A, cárgalo en R1, X en R2, luego divide R1 por R2 y el resultado déjalo en R1, y finalmente suma R0 y R1 y el resultado déjalo en R0. ¿Ya? Entonces estas son instrucciones que efectivamente demuestran que con 3 registros yo puedo resolver esta operación aritmética. Ahora, ojo, dada una operación aritmética, yo puedo hacer distintos tipos de árboles, ¿ya? Podría haber dicho que esta resta iba a ser mi raíz, y quizás si hago que esta resta sea mi raíz, quizás el árbol me hubiese quedado, por ejemplo, con uno que es 3 y en el otro lado es 3. Entonces si tengo 3 y 3, me debería quedar con 4. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que el número de SETI es sensible al árbol que yo utilice para calcular la expresión aritmética. Y aquí el concepto que viene a entrar es de balance. Vamos a decir que un árbol es balanceado, o está súper balanceado cuando, si nos devolvemos a los anteriores, por ejemplo, este está más o menos bien balanceado, porque si se dan cuenta crece casi lo mismo para la izquierda que para la derecha. En cambio, el que estamos utilizando nosotros no está tan balanceado porque creció mucho más para la derecha que para la izquierda. En general, entonces, lo que nosotros vamos a querer para utilizar la menor cantidad de registros es buscar el árbol más desbalanceado posible. ¿Por qué? Porque si empiezan a haber muchos empates, si este empata con ese, tengo que añadir un registro. Supongamos entonces que nosotros estamos en este árbol, y supongamos que estos de abajo fueran operaciones, ¿y cuál sería el número SETI de este árbol? Estamos de acuerdo que también sería 3, ¿cierto? Porque aquí tengo 1, 1, me quedo con 2. Aquí tengo 2 y 1,
y me quedo entonces con 2. Ahora vayamos a este otro lado. Partimos desde más abajo. 1, 1, 2, 1 y 2, 2. Y aquí me quedo con 2 y 2, 3. Pero ¿qué hubiese pasado si estos dos hijos de acá los traslado a este de aquí abajo? ¿Cuál hubiese sido el número de 7 y ahí? También es 3, ¿cierto? Porque aquí me quería 1, 1, 2, 1, 1, 2 y 2 y 2, 3. ¿Ya? Y por este lado me hubiese quedado con 1, 1, 2 y 2 y 3, 3. El punto es que luego, cuando empiezo a avanzar más hacia abajo, si por ejemplo este necesita 3 y este también necesita 3, entonces aquí voy a quedarme con 4. En el caso, de hecho, que hubiese, si este árbol estuviese completo hacia abajo, es decir, cada uno de los vértices tuviese sus dos hijos, entonces fíjense que aquí tendría 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2 y 2, 3. Y como este también está completo, también tiene 3. Y 3 y 3, 4. Entonces, ahí, mientras más equilibrado, más balanceado esté mi árbol, más fácil es que yo necesite más registros. Y por lo tanto, si puedo reorganizar mi árbol para que se desequilibre, entonces voy a necesitar menos registros. ¿De acuerdo? Algoritmos de búsqueda en grafos. En muchas ocasiones se quiere recorrer el grafo completo o buscar un nodo en particular. Existen dos tipos de búsqueda, las que vamos a llamar en profundidad y a lo ancho. Entonces, primero la búsqueda en profundidad. La idea de este algoritmo es partir de un vértice, visitar algún vecino de este y continuar desde allí hasta llegar a un vértice ya visitado o no poder continuar, para luego retornar al vértice anterior y continuar con su siguiente vecino. Entonces vamos a elegir un vértice B, cualquiera, como partida. Vamos a marcar B como visitado y recursivamente vamos a ir considerando los vértices de B. La recursión va a terminar al llegar a un vértice ya visitado o que no pueda continuar. No voy a entrar en el detalle del pseudocódigo. Primero quiero que entiendan bien la idea. Supongamos que este es mi grafo, ¿ya? Y si este es mi grafo, yo voy a partir en un nodo cualquiera, este. La idea entonces es que como yo estoy buscando en profundidad, voy a marcarme yo como visitado, ¿ya? Y voy a visitar a uno de mis hijos. Y voy a repetir el proceso. Entonces, veamos un proceso de ejecución, no es el único, pueden haber varios. Partí con ese, y aquí hay un proceso. Entonces, este sería el 1, el primero que visité. Visito a uno de mis hijos. Mis hijos son este que está acá, este que está aquí, este que está acá, o este que está acá, ¿cierto? Cualquiera de los que yo pueda llegar directamente. Este no es hijo de este porque no hay un arco entre ellos dos directo. Entonces la idea es que yo parto con el que me dicen como inicio y elijo cualquiera de los que yo estoy conectado directamente. Entonces este fue el primero que visité, luego agarré este al azar y este fue el segundo que visité y lo que voy a hacer a continuación es visitar cualquiera de los hijos de 2 que no hayan sido visitados. No me puedo devolver al 1, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a agarrar cualquiera de los que no haya visitado a partir de 2. Y supongamos que escogí este, al azar. ¿Ya? Entonces, visito 3. Y voy a visitar cualquiera de los hijos de 3, ¿ya? Que no hayan sido visitados. En este caso hay uno solo. ¿Por qué? Porque el 2 ya fue visitado y la única opción es que me vaya hacia el 4. El 4 va a decir, ok, yo no había sido visitado, me marco como visitado, así que yo soy el cuarto nodo visitado y voy a agarrar uno de mis hijos y lo voy a visitar. Entonces se vino aquí a la derecha. Visitó a 5, 5 le queda una sola opción, que sería 6, a 6 le queda una sola opción, que sería 7, y 7 ya no le quedan más opciones. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando ya llegamos a un camino que ya no puedo seguir? Me devuelvo.
7 le va a decir a 6, 6, ya no tengo más camino. Si tú tienes algún otro camino que puedas seguir, sigue tú. Y 6 dice, no, pues a mí tampoco me quedan más caminos, así que yo me devuelvo a quien me llamó. 5. 5 sigue tú. Y 5 dice, no, yo tampoco tengo más caminos. No, no, por aquí no pasa nada. Así que se devuelve a 4. Y 4 va a preguntar, ¿tengo más caminos? Sí, sí tengo. ¿Ya? No puedo devolverme al 2 porque ya está visitado. No puedo devolverme al 3 porque de ahí venía. Y tampoco voy a ir al 5 de nuevo porque de ahí él me acaba de decir que por él ya no hay más caminos. Así que busco un nodo que esté conectado con 4 y que no haya sido visitado. Y ese es el nodo 8. El 8 tiene una única opción. ¿Por qué? Porque si bien tiene 2 arcos, el 2 ya fue visitado. ¿Se dan cuenta? Así que no lo podría visitar. El 8 en estricto rigor tiene una única opción, que es irse al 9. El 9 también tiene una única opción, que es irse al 10. Y el 10 dice, oye, mira, chuta, ¿quién lo diría? Yo tengo hartos arcos, pero en realidad a partir de mí todos ya han sido visitados. Si me voy para acá, con ese partimos, ¿cierto? Si me voy para allá, bueno, también está marcado. Y ¿cómo se llama? Y si me voy para acá es de donde venía. Entonces el 10 dice, ¿saben qué? Lo siento, pero se acabaron las opciones por este camino. Así que se devuelve a quien lo llamó, al 9. El 9 dice, ¿tengo más opciones? No, no tengo más opciones. Chuta, ya. 8 sigue tú. El 8 dice, no, yo tampoco. Y el 8 ¿a quién se devuelve? Al 4. Y el 4 dice, ya, yo también agoté mis opciones. ¿Y a quién se devuelve el 4? Al 3. El 3 dice, yo también agoté mis opciones. Me devuelvo al 2. Y el 2 dice, ¿me queda alguien más por visitar? Tengo todos esos por allá marcados, pero, me queda este camino. Así que el 2 dice, ok, vamos a visitar al 11. Le pasa la batuta al 11, el 11 dice, ok, yo en realidad tengo una única opción porque este otro vecino ya está ocupado, así que marco el 12. Y el 12 dice, ¿cómo se llama? Yo también ya no tengo más opciones porque al que podía llegar ya también alguien lo marcó, así que me devuelvo al 11, el 11 se devuelve al 2, el 2 se devuelve al 1, y el 1, fíjense que partió simplemente visitando el 2, y él dijo en un comienzo, yo tengo caleta de opciones, pues me puedo conectar con ese, con ese, con ese o con ese. Pero ahora cuando se devolvió la batuta al 1, el 1 dice, chuta, ya los visitaron a todos siguiendo algún otro camino. Entonces el 1 que dice, ya no tengo más, y retorno la respuesta. Esa fue la forma en que yo visité, digamos, los arcos. Esto se llama en profundidad porque yo parto de un nodo y voy agotando los caminos, alejándome lo más posible hasta que ya no pueda llegar más lejos. De ahí me devuelvo hasta el primero que tenga alguna otra opción. Y él también va a agotar su camino hasta lo más lejos posible hasta que ya no tenga más opciones. Y de ahí se va a devolver. ¿Ya? Y luego que me devolví, si todavía tengo opciones, entonces exploro eso en profundidad, a lo más lejos que pueda llegar, y si ya no puedo llegar más lejos, me devuelvo. Y así continúo. ¿Se entendió la idea? Sí, Les recuerdo que esta es una ejecución. Podrían haber más, ¿ya? Perfectamente, si este era el inicio, yo podría haber partido con mi nodo de la izquierda, ¿ya? Entonces este sería el 1, luego este sería el 2, del 2 podría haberme venido para acá, luego ir hacia acá, luego ir hacia acá, 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 y ahí me tendría que devolver. Porque este era el 2 y este era uno del que venía, así que me tengo que devolver y podría llegar aquí. Y de aquí quizás explorar esa de allá, luego devolverme y así continuar. Entonces, este es un ejemplo de ejecución, pueden haber varios. El otro tipo de búsqueda es la búsqueda a lo ancho. Y entonces, la idea de la búsqueda a lo ancho se inicia desde un vértice y se visitan todos los vecinos de este. Una vez recorridos todos estos, recorrer los vecinos de los vecinos. Entonces la idea es elegir un vértice cualquiera como punto de partida. Vamos a marcar B como visitado, luego vamos a visitar sus vecinos no visitados y recién entonces los vecinos de estos. Me voy a saltar esto y vamos a partir con el mismo ejemplo, pero ahora vamos a hacer búsqueda a lo ancho.
¿Qué es lo que dice la búsqueda de lo ancho? Dice, me marco yo, ¿ya? Y luego voy a marcar a todos mis vecinos directos, voy a visitar a todos mis vecinos directos, y una vez que visité a todos mis vecinos directos, ellos van a repetir el mismo proceso. Veamos cómo sería un ejemplo. Entonces, fíjense, aquí yo visité a este primero, luego voy a visitar este en segundo, me devuelvo, visito este, me devuelvo, visito este, me devuelvo, visito el 5, me devuelvo. Y en realidad no es que me esté devolviendo, pero simplemente es el orden en que los voy visitando. Una vez que visité a todos los que yo puedo llegar directamente, entonces le paso el poder a alguno de mis hijos. En particular se lo voy a pasar entonces al segundo. Y el segundo va a decir, ok, yo voy a visitar a todos los que yo pueda visitar a partir de mí que no hayan sido visitados anteriormente. Entonces visitó el 6, el 7 y el 8. Y una vez que este visitó a los suyos, le tengo que pasar el poder a uno de mis hermanos. ¿Ya? ¿Quiénes son los hermanos de 2? El 3, el 4 y el 5. El padre de 2 era 1, porque 1 partió. Entonces, 1 parte y genera sus 4 hijos, que serían 2, 3, 4 y 5. Y entre ellos vamos a decir que son hermanos, están al mismo nivel. Entonces, cuando le pasé el poder a 2, 2 dice, ok, yo voy a visitar a mis hijos, 6, 7 y 8. Ya terminé con mis hijos, así que ahora le paso el poder a mi hermano, el 3, y el 3 dice, ya, ok, yo voy a visitar a mi hijo. Y dice, ah, chuta, pero en realidad yo no tengo hijos porque a quienes yo podría llegar, en realidad ya fueron visitados, que sería el nodo 4, que en efecto es un hermano de 3. Entonces el 3 dice ya, ok, yo agoté mis opciones, le paso el poder a otro hermano. El otro hermano sería el 4. Él también ya agotó sus opciones porque ya fueron visitados. Y el 4 le pasa el poder al quinto. El quinto dice, ah, yo tengo a alguien que no ha sido visitado. Y así se agrega al 9. Una vez que se agregó al 9, yo, ¿a dónde debería saltar? ¿A qué número? ¿A qué nodo? Al 6, muy bien, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, el 5 agregó al noveno y como ya no hay más hermanos que fuesen hijos de 1, ya porque agoté el 2, el 3, el 4 y el 5, tengo que empezar a visitar a los nietos de 1, por así decirlo. ¿Ya? Y voy a seguir el mismo orden. O sea, si 2 fue el primer hijo que visité, voy a visitar el primer hijo de 2, que vendría a ser el 6. 6 dice, yo no puedo agregar a nadie más a partir de mí, porque ya están marcados. Entonces le pasa el poder a su hermano, 7. 7 dice, yo tampoco puedo agregar a nadie más. Y le pasa el poder a su otro hermano, 8. Y 8 dice, ah, yo sí tengo más caminos que puedo seguir. Entonces le voy a marcar a 10. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez que agregué a 10, el 8 dice, ok, yo ya terminé, así que le voy a pasar, yo no le paso el poder a 10 al tiro. ¿A quién le paso el poder ahora? Al 9, muy bien. Entonces, el 8 dijo, ok, voy a dejar a mi hijo, que es el 10, lo voy a dejar ahí anotado, pero le voy a pasar el poder a otro nieto. El único otro nieto que existe era el 9. Y el 9 dice, no, ¿sabéis qué? Continúa nomás porque yo no tengo hijos. Así que, ¿a quién se le pasa el poder? Y de hecho ya no hay más nodos al nivel de 8 o de 9, que son nietos. Así que ya el siguiente pasa a ser el bisnieto, 10. Y 10 dice, ok, yo voy a agregar al 11. Y 10 dice, le voy a pasar el poder a cualquier bisnieto. Ah, ¿no hay más bisnietos? Bueno, ok, continúa bisnieto. El 11 agrega al 12. El 11 le dice, le voy a pasar el poder ahora a cualquier otro bisnieto. No hay más, así que el 12 se agrega y dice, ah, no hay nadie más. Listo, nos devolvemos y se acabó. Ahí visitamos todos los nodos. Bien, ¿se entendió la ejecución? Sí. Perfecto.
Entonces, aquí lo importante es que tenemos dos tipos de hacer búsqueda en grafos. Dijimos, una es en profundidad, otra es a lo ancho. Este tipo de algoritmos son súper mega relevantes en la informática. ¿Por qué? Porque estamos hablando de búsquedas. Las búsquedas es algo que hacemos hoy en día todo el rato. Voy a buscar en Google algo y cuando ustedes están buscando en Google, en realidad, claro, están buscando por similitud algunas cosas. Y además Google ya tiene harta información de ustedes, así que ya casi que sabe qué es lo que van a preguntar. Pero eso es otro problema. Entonces, a partir de este tipo de cosas pueden resultar cosas muy, muy entretenidas y que se utilizan todos los días. Búsquedas por similitud. Por ejemplo, si ustedes buscaron una canción en YouTube o en Spotify, entonces puede empezar a relacionar gustos, y estos podrían ser gustos o usuarios que sean equivalentes a ustedes y decir, ah, mira, este otro usuario tiene esta conexión, entonces por similitud, quizás a ti te va a gustar esto. Y ustedes le hacen caso a veces a YouTube o a Spotify y dicen, oh, maravilloso, sí, lo mejor que me ha ocurrido en el mundo. Hoy es un día muy feliz y lo publican en Facebook y en Instagram, sacan una foto con la canción, la comparten, etc. Y ahí están, en el fondo esos sistemas están utilizando todo lo que son búsquedas por similitud y por proximidad, ¿ya? Y están haciendo este tipo de cosas. Más bien, son mucho más evolucionadas de lo que les estoy diciendo, pero están basados en estas cosas. Les recuerdo que este curso de estructuras discretas es lo que es el fundamento de muchos otros cursos que luego van a ir tomando todas estas cosas que ahora están aprendiendo y las van a perfeccionar y van a hacer búsquedas por similitud, van a hacer búsquedas por análisis estadístico y un montón de otras cosas, ¿ya? Ok, gracias por el comentario, Martín. Entonces van a encontrar un montón de otras cosas por este tipo de cosas. Ahora que ya entendieron la idea en general de lo que es la búsqueda en profundidad y búsqueda a lo ancho, en realidad tenemos algunos detalles que tenemos que ver, pero no los vamos a ver esta clase, que tienen que ver con los pseudocódigos de cómo se hacen esto. Mi idea principal era que a través de un ejemplo más o menos vieran qué significa hacer búsqueda en profundidad y a lo ancho. Y la próxima clase, que es mayoritariamente de ejercicio, les voy a explicar rápidamente las ideas de los pseudocódigos de estas cosas, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Ya. Entonces, ojalá puedan descansar al menos un día ahí dentro de la semana de vacaciones. Como les dije, vamos a intentar en general tener las notas antes de que volvamos de vacaciones. También les recuerdo de que está ya disponible una tarea en LaTeX que es de carácter opcional en aula, en donde se les va a pedir dibujar grafos como los que vimos hoy día, y también escribir pseudocódigo, como también cosas que alcanzamos a ver hoy día parcialmente. Y quienes ejecuten la tarea correctamente, entonces van a tener 5 puntos extra para sumar al certamen 2. Y para ello van a tener plazo hasta el miércoles de vuelta de vacaciones. Y eso sería todo. Así que cualquier cosa que tengan, cualquier consulta me pueden escribir por email. Y eso, estamos en contacto. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos. Chao, profe. Chaito, No, profe, que le vaya bien. igual.